nos acompaña, tenemos la alegría de presentar a Alberto Undurraga. Alberto, además de ser un antiguo amigo, ha tenido un rol bastante importante dentro de la política comunal y por eso nos pareció súper interesante poder ver de qué manera él enfrenta el tema de la ciudad desde la gestión, no desde la teoría, desde la gestión, cómo le correspondió desarrollar una gestión de ciudad. Fue alcalde de Maipú por 2 periodos y nos parecía muy interesante la experiencia que tuvo en la gestión personal de la comuna de Maipú. Con posterioridad, Maipú, junto a un grupo de amigos, fundaron y tienen la Fundación Ciudad Justa, y en ese contexto han tratado de aplicar distintos tipos de parámetros y asesorías a los municipios locales con el propósito de colaborar en la gestión con procesos participativos, comprendiendo de esa manera el desarrollo integral de una comunidad. Así que los dejo con Alberto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en la tarde, Máster. Ok, gracias Edmundo. La verdad, bueno, ya algo ha presentado el mundo de la Fundación Ciudad Justa. Contarles que lo que voy a tratar de exponerles es el sueño o el desafío, el objetivo de que las ciudades en nuestro país sean justas, y a partir de ello revisar un caso lo que fue la gestión municipal en cuanto a lo que se refiere a ciudad, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a los otros desafíos de la gestión municipal que me tocó durante 2 periodos en Maipú. Por lo tanto, le he puesto a la exposición Hacia Ciudades Justas un sueño y un caso. La exposición tiene esas áreas: la presentación de la fundación, referirme a la desigualdad en Chile, porque de ahí parte la mirada de la ciudad desde la desigualdad, la injusticia en la ciudad, ciudad justa y auge de la ciudad, una solución posible, para después referirme al caso de Maipú durante estos 2 periodos, entre el año 2004 y el año 2012. ¿Cuál es la misión de esta fundación? La fundación lo que busca es promover, impulsar y colaborar en el desarrollo de ciudades y comunas equitativas por medio de la participación en conjunto con los distintos actores. Los actores políticos sociales, los expertos y la empresa privada. ¿Cuál es el sentido de lo que hay aquí atrás? Lo vamos a ver más adelante y probablemente ustedes comparten ello. Uno de los ejes del desarrollo de Chile, uno de los ejes de la política pública hacia adelante en los próximos años va a ser la desigualdad y cómo terminar con la desigualdad. Hay razones políticas, hay razones económicas, hay razones éticas y otras razones podrían haber también. Bueno, la desigualdad no solo tiene cara en la educación, no solo tiene cara en la distribución del ingreso, no solo tiene cara en la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres, sino que también hay una dimensión territorial y particularmente en la ciudad. Entonces, con ese objetivo formamos la fundación hace ya más de un año, con un grupo de algunos colaboradores en la Municipalidad de Maipú, con otro grupo de personas que tenían esta sensibilidad, y nos propusimos empezar esta tarea, donde el primer hito fue que en el programa de gobierno de la nueva mayoría, de la hoy día presidenta electa Michelle Bachelet, estuviera el tema de la ciudad incorporado. Aquí veo a Iván, que venía trabajando, Iván Pudú, que venía trabajando desde hace bastante tiempo ello. Entonces, ese fue un primer hito, pero por cierto tiene otra mirada. ¿Qué tipo de cosas hacemos? Además de asesorías a municipios, tratar por la vía de sencillos ejemplos, generar algún tipo de inquietud en quienes toman decisiones. Entonces, ¿cómo distribuimos nuestros espacios públicos en las ciudades? Chile es el país de Latinoamérica con más metros cuadrados de mall por persona, mientras que Santiago es una de las ciudades con menos áreas verdes por persona en Latinoamérica. Sencillo ejemplo. A ver, esto nos puede llamar la atención. Rápidamente lo que nos interesa es llamar la atención para que las cosas entren en la política pública. Después de algunos años de haber estado tomando decisiones en la política pública, quienes toman decisiones requieren información bastante procesada y no grandes documentos que finalmente, si es que no vienen procesados, son muy importantes porque son el respaldo, pero si no vienen procesados, muchas veces se dejan en un cajón y no se toman decisiones. Entonces ahí hay algo respecto a un llamado de atención respecto a las áreas verdes. Después algo que no hemos difundido mucho, se pierde ahí pero se entiende: Madrid, París, Nueva York, Londres, Santiago y Valparaíso, donde a partir del problema de transporte público en Santiago y la constatación de la cantidad de metros en nuestras ciudades, dijimos, oye, mira,
¿es adecuada la línea del metro, la red de metro en Santiago de Chile o no es adecuada? Entonces viene alguien que viene llegando de Madrid o Londres y dice, no, porque allá hay una cantidad enorme, sí, pero la verdad que el nivel de desarrollo del país no le podemos pedir a Chile una cantidad de líneas de metro en la ciudad, en la capital, equivalente a la capital de España. ¿Por qué no buscamos algún parámetro que nos permita comparar? Entonces dijimos, mira, el parámetro que vamos a ocupar de base es ingreso per cápita del país. Entonces miramos lo más cercano al ingreso per cápita de $20.000, más o menos lo que tiene Chile, y miramos cuántas líneas de metro tenía Madrid, París, Nueva York, Londres, Santiago, y lo hice extensivo para Valparaíso aquí también. ¿Cuántas líneas de metro? 13, Santiago 5, 13, 15, 24, 12, 5. Kilómetros, 103, Santiago, y uno ve el resto, 227, 199, 1056, 274. Si uno ve el número de estaciones, 108 versus 190, etc. Cualquiera sea el indicador, uno lo puede corregir por población y probablemente a esta mirada le falta una mirada de cuántos corredores, sistemas alternativos de transporte público hay, pero claramente esto marca algo que espero que se pueda incorporar en la política pública en los próximos años. Esto marca la necesidad de no construir una línea por gobierno, en el caso de Santiago. Una línea por gobierno. Se construye una línea por gobierno, sino que aumentar el ritmo de manera más de acercarse a estándares de lo que tenían estos países, por poner algunos de ellos, cuando teníamos $20.000 per cápita esos países. Bueno, este tipo de estudio hacemos permanentemente en la fundación, que si ustedes ven es básicamente cruzar datos con algún tipo de creatividad. Eso es lo que, en cuanto a ponerlo en la... Hay otra pregunta, me imagino que quienes son de Valparaíso, otra región, mira, momento, pero aquí hay un centralismo en el análisis. Bueno, eso tiene que ver con el financiamiento, porque si esto se financia con fondos regionales o con una mayor carga tributaria producto de la plusvalía que se genera en torno a la línea del metro, la verdad que hay alternativas que no tienen por qué cargarle la mano a regiones. Este último que muestro la fundación, para después entrar de lleno en lo que nos convoca. Hicimos un estudio donde, con todo esto con datos oficiales, medimos cuántos eran los tiempos de viaje desde las distintas comunas a su lugar de trabajo o estudio versus dónde se están desarrollando las mayores inversiones viales. Y ahí en los colores azul y gris hay menores tiempos de viaje, y rojo y ese color medio como verde, ¿no? Mayores tiempos de viaje, medidos más de media hora al lugar de trabajo. Sin embargo, las inversiones viales, salvo el centro, donde congrega mucha gente, están en el oriente y no en el poniente ni en el sector sur de Santiago. Entonces, este tipo de decisiones da cuenta, que muy a la rápida, ¿no? Da cuenta que en general los tomadores de decisiones respecto a la ciudad muchas veces lo que hacen es tomar decisiones que acrecientan la desigualdad en vez de tender a terminar con la desigualdad de la ciudad. Básicamente eso es lo que intentamos hacer con la fundación, es lo que tiene que ver con llamar la atención, entrar en los programas de gobierno y las políticas públicas, y naturalmente toda una línea de apoyo a municipios que estamos realizando con áreas más específicas de lo que hacen los municipios. Ahora les decía que la desigualdad como principal desafío país. Si no hacemos ningún cambio y se siguen dando las mismas condiciones de crecimiento en la economía, crecimiento demográfico, en fin, lo que vamos a llegar es una imagen como la que tenemos ahí en el proyector, que el 20% más rico va a ser como Qatar, segunda economía del mundo, y el 20% más pobre en la misma ciudad, como el Congo, una economía bastante en la parte media-baja de la tabla en los países, en el mismo país. Si no hacemos ningún cambio, esto es lo que va a pasar. La mayor equidad, le decía, por convección valórica, por mayor calidad de vida. Por lo tanto, claramente, cuando fue puesto en el debate el año pasado, en las candidaturas presidenciales y parlamentarias, que la desigualdad es el eje, no me cabe duda que este es el eje. Despejando la variable ética, que me imagino compartimos, hay una mirada económica también. Los países, cuando son pobres, el principal indicador sobre calidad de vida es crecimiento.
los países cuando son ricos, el principal indicador es más homogeneidad social. El principal que explica dónde está el límite, algunos lo fijan en $20.000 per cápita, entre la división 1 y la división 2 de países. Por supuesto, hay en una mirada más fina también ahí están los países de ingreso medio. Pero si fijáramos ahí el límite, la verdad que claramente nos acercamos, o ya estamos pasando ese límite, de manera tal que el tema de la desigualdad no solo responde a necesidades o a visiones éticas, no solo responde a una mirada de estabilidad política para no generar descontentos que puedan poner en jaque después de un sistema político, sino que también responde a una mirada económica. Bueno, ese es el desafío del país. Y la indignación podemos encontrar tres, entre otras causas: la segregación, la inequidad, la exclusión. ¿Y esto tiene que ver en la ciudad? Por supuesto. Miren algunas situaciones de injusticia en la ciudad, o en nuestra ciudad en Chile. Mientras más grandes, más se dan, son más claras estas. En las ciudades más pequeñas está más cerca los distintos sectores socioeconómicos, pero la pobreza tiende a concentrarse en barrios y comunas. La distribución de seguridad, por ponerlo así, o presencia de carabineros muy dispar, o percepción de inseguridad, cualquiera sea el indicador, es muy dispar entre uno y otro. Las áreas verdes son inferiores al estándar de la OMS de 10 metros cuadrados por habitante en los municipios más pobres, muy superior en los municipios más ricos. Medio ambiente, los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento de lodo, en general los NIMBYs, no mi patio trasero, se concentran en lugares en general más pobres. ¿Por qué? Porque hay toda una presión para que no estén ahí. Los problemas de soterramiento de cables, corredores, paraderos, calidad de edificios, en fin, terminaciones urbanísticas también marcan una diferencia entre uno y otro lugar. Infraestructura deportiva, en deporte, educación, salud, vivienda, en fin, podemos encontrar cada uno de los indicadores, cada uno de los equipamientos de una ciudad, y nos damos cuenta que es tremendamente inequitativo, y además se concentran el conjunto de lo inequitativo en un solo lugar. Porque si para algunos fuera inequitativo en deporte, para otros fuera inequitativo en seguridad y fuera mezclado las inequidades, la verdad que no estaríamos hablando de barrio injusto. Pero el problema que tenemos, que es lo mismo que pasa con la definición de pobreza, no solo pobreza medida en cuanto a ingresos, sino que medida en todas las variables se concentra en un grupo de personas. Bueno, exactamente pasa lo mismo respecto a la ciudad. Entonces tenemos, comillas, barrios injustos y una desigualdad territorial que es evidente. No estoy diciendo nada nuevo, lo único que estamos poniendo es ponerlo en la agenda pública. Esto es como, pero está diciendo puras cosas obvias. Sí, son obvias, pero hay cosas que por obvias se callan y por calladas se olvidan. El rol nuestro es ponerlo en la agenda pública para que no solo no se olvide, sino que haya políticas públicas para terminar con la desigualdad de la ciudad. Aquí dos ejemplos de segregación. Porcentajes de población con hacinamiento. A este lado, los más oscuros están más hacinados. Al revés, digamos. Y coinciden los colores al otro lado con el tema de promedio de años de estudio en jefes de hogar. Cuando hay menos años de estudio, hay mayor hacinamiento en la ciudad. Podríamos tener este mapa en 20... De 20 variables distintas y tendería a concentrarse en los mismos barrios. Entonces la solución, y uno lee a algunos sociólogos y urbanistas de los 60, hay que redistribuir la ciudad. O sea, mira, si la ciudad fue segregada, hagámosla de nuevo. Esa no es una solución viable. O por lo menos yo creo que no es una solución viable. Mire, la gente que vive acá, hoy día, en el ámbito de las políticas públicas, tenemos que proponer soluciones que sean viable. Bueno, esta es otra cosa que justamente Iván, que está aquí presente, trabajó, expone, y como problema principal, 1.700.000 chilenos, 10% de la población, poco más del 10%. Bueno, no sabemos si el 10% no, porque no sabemos la cifra exacta del censo, pero 1.700.000 chilenos finalmente viven en guetos urbanos. Y esto además violenta las conciencias. Ya no solo es una situación de políticas públicas, sino que además violenta enormemente las conciencias. Entonces, con esas inequidades de la ciudad, medido en estándares, aquí lo que me refería anteriormente en estándares, ¿no? Vitacura, 18 metros cuadrados por áreas verdes por habitante, versus cuál tengo
Pedro Aguirre Cerda, La Pintana, Pudahuel, Cerro Navia, del orden de 1 metro cuadrado de áreas verdes por habitante. La misma ciudad. Carabineros, Puente Alto, un carabinero para 1.300 habitantes. Vitacura, 467. La misma ciudad. Eso es más grave, ¿eh? Porque esto es el Estado, Carabinero es institución pública. Y si uno pregunta a Carabineros, ellos tienen una fórmula que es población, que es territorio, pero en el fondo la fórmula es una fórmula para explicar lo que hay. No para definir qué es lo que se quiere. Y me tocó pelear varias veces con Carabineros este concepto y claro, como no hay una forma de toma de decisiones un poco más parametrizada, claro, finalmente uno mandaba 2 cartas y le aumentaban una cantidad de carabineros a la comisaría, pero no había una decisión parametrizada respecto al número de carabineros por habitantes o aumentar el número de carabineros. En un estudio de la Fundación Ciudad Justa, además hicimos la correlación entre escasez de carabineros y índices de delincuencia. Ahí viene el resultado. Absolutamente correlacionado. Entonces, ahí entonces, a propósito de eso, solo esquemáticamente, para entrar en Maipú, hay una primera necesidad en las políticas públicas que es apuntar al 1.700.000 personas que viven en gueto como necesidad inicial. Pero hay un segundo anillo, que es cómo hacemos que las ciudades completas sean justas. Y si vamos a entrar en una sociedad de derechos garantizados, eso tiene que ver con otras discusiones más de fondo, se habla de cambio de constitución, o sea, hemos propuesto y el país ha votado por un... ¿Sí? Gueto. Se la vamos a dejar aquí a nuestro experto. Definición de gueto. Gueto es un sector de la ciudad que presenta problemas de exclusión, de homogeneidad social, de falta de servicios y de lejanía respecto a los sectores que ofrecen la oportunidad de empleo y servicio a la ciudad. Vamos. A propósito, en todas las ciudades grandes hay. No, que en mi ciudad no hay. Miremos el libro y decimos, no. Y en todas las comunas grandes, bueno, probablemente comunas más acomodadas, puede que no haya, pero en gran parte de las comunas hay también. Maipú, yo era alcalde de una comuna de sectores medios, pero con un gueto bastante grande. Entonces, bueno, decía, dentro de las políticas públicas, si vamos a entrar conceptualmente, y espero que entremos, a una sociedad de derechos garantizados, yo postulo que también tiene que haber derechos garantizados en la ciudad. Ese es mi punto. El cómo lo implementemos va a depender, por lo tanto, derechos garantizados en seguridad, áreas verdes, infraestructura deportiva, servicios públicos, transporte, consultorios, colegios. El cómo lo implementemos también es una decisión de naturaleza fiscal, porque cuando un país decide tener derechos garantizados, se obliga a financiar aquello que no pueden financiar los privados. Se obliga, ya no es un deseo, se obliga. Por lo tanto, el grado de implementación y de crecimiento en estos derechos garantizados entra a pelear el presupuesto no solo del año, sino el presupuesto futuro con los otros derechos garantizados. Pues lo que yo postulo que partamos, como partió el auge en salud. El auge, todos conocen el auge acá, ¿no? ¿Sí? ¿Hay extranjeros? Acá, sí. El auge es un sistema de garantías explícitas en salud, que hay un conjunto de enfermedades que están garantizadas, su financiamiento, su calidad de atención, sus protocolos, etcétera, etcétera. Se llama auge porque es acceso universal, garantía explícita. Se busca una palabra que tuviera algún significado en la sigla, llamada un significado comunicacional. Bueno, cuando se empezó el auge en salud, se empezó con 16 enfermedades. La medida que Chile ha ido creciendo, estamos cerca de 100, si alguien del área de salud me dice exactamente cuántas estamos, cerca de 100 enfermedades. Pero hay una decisión que es un sistema de derechos garantizados. Las 16, que había mayor importancia, después ha ido creciendo, bueno, lo mismo en la ciudad. Sistema de derechos garantizados en la ciudad. Áreas verdes por habitante. Tenemos que llegar a estándares internacionales.
de 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. ¿Cómo nos acercamos y cuál es el mecanismo de financiamiento para ello? Carabineros por habitante, policías por habitante. Tenemos que llegar a un estándar del orden de entre 400 y 500. ¿Cómo nos acercamos para ello? Entonces, por lo tanto, cuando proponemos nosotros en la Fundación, proponemos una ley de ciudades justas y proponemos enganchar con la corriente de pensamiento que se empieza a instalar en el país respecto a que es necesario que haya un sistema de derechos garantizados, digo, también en la ciudad. Porque la equidad también tiene una dimensión territorial. No solo tiene una dimensión, y por supuesto está relacionada con el resto de las inequidades. No es que la gente que vive en inequidad territorial es la gente que tiene mayores recursos, justamente al revés. Es la gente que tiene menores recursos. Hay una relación muy directa, pero tiene una dimensión territorial. ¿Ok? ¿Cómo se financiaría eventualmente ese...? Recursos públicos. ¿Se vendrían directamente del Estado para todas las ciudades o se produciría ahí una suerte de la municipalidad de y de nuevo uno tendría que municipalidades, no sé, o sectores más ricos destinarían dineros a eso? ¿O básicamente el sistema de... La igualdad no se lograría? ¿De qué partir de lo que hay? Para mirar alguna alternativa. ¿Cómo se financia hoy día los municipios? Los municipios, su financiamiento corriente tiene recursos propios más un fondo redistributivo que es el Fondo Común Municipal, donde quienes más aportan son las 3 o 4 comunas más ricas: Vitacura, Las Condes, Santiago y Providencia. Y hay un conjunto de servicios que, por ejemplo, el permiso de circulación, donde el 30 y algo % se queda en el municipio que lo obtiene y el 60% va a ese Fondo Común Municipal. Y eso después se redistribuye en función de parámetros de pobreza, de magnitud de la ciudad, de exención de impuesto territorial, etc. Eso es el Fondo Común Municipal. ¿Cuáles son los ingresos propios que tiene un municipio? Salvo municipios que tienen casinos, empresas de agua o cosas más esporádicas, pero los ingresos propios de un municipio, el principal tiene que ver con el impuesto territorial, 1, y 2, con la actividad económica asociada que paga patente. El problema del segundo, el problema del primero, es que gran parte de los predios en Chile están exentos de ese impuesto. Que es una política social. Es una política social porque permitámosle a esa persona que no pague los impuestos. Pero finalmente lo que se está generando un beneficio a esa persona, se genera un problema para el municipio que atiende a esa persona. Yo sostengo que paulatinamente tenemos que ir por la vía del Estado, supliendo en aquellos municipios que tienen esa exención, supliendo el financiamiento por la vía de aporte directo del Estado central. La segunda parte, que es el desarrollo económico, tiene que ver más con la visión de ciudad. Algo voy a exponer de Maipú de ello. Hay características objetivas. Hay ciudades que les va a costar más y ciudades que les va a costar menos. Hay comunas que les va a costar más, comunas que les va a costar menos. Pero también tiene que ver con la visión de ciudades. No solamente pensar la ciudad como un centro de gasto, sino que también como un centro de ingreso. Y yo creo que eso sí se puede hacer. Ahora, ¿cómo se financia el auge de salud? Para hacer una analogía, el auge en salud es recurso del presupuesto de la nación. Por lo tanto, por eso decía cuando lo presentaba que esto no es solo una mirada urbanista y política, sino que también una mirada fiscal. Porque no es para ahora nomás, es con una perspectiva de mediano plazo. ¿Está bien? El caso Maipú, el año 2002 o 2003 creo que fue, la Cámara Chilena de la Construcción y la Universidad Católica, que publican cada cierto tiempo unos indicadores de calidad de vida, ubicaba a Maipú en el ranking número 34 en calidad de vida de todas las que medían en el país. El año 2012 la ubicó en el número 11. O sea, hay en 10 años un cambio en un mismo ranking para ocupar una medida estándar, ¿no? Un cambio del 34 al número 11. ¿Qué hay detrás de eso? Sin duda que hay dinamismo privado, no me voy a referir a eso
hoy día, pero también hay, y es lo que quiero tomar en cuenta, decir hoy día, hay una planificación de ciudad y una visión de ciudad y una forma de hacer las cosas que creo que vale la pena poder compartir, porque creo que algunos de los elementos que tiene ese trabajo durante esos años pueden ser replicables en otros lados. Presento a la comuna de Maipú. Maipú empieza a ser conocida en el ideario nacional producto de una batalla, la batalla donde se consolida la independencia. Todos los estudiamos alguna vez el abrazo de Maipú entre O'Higgins y San Martín. Sin embargo, parte como comuna en 1891. Una comuna que es un pequeño villorrio a la afuera de Santiago, bien ubicado porque está más cerca de los puertos, tanto Valparaíso como San Antonio. Se empieza a desarrollar una actividad incipiente de industrialización después de haber sido, en alguna medida, uno de los graneros de la población de Santiago. Con el tiempo, esa ciudad crece y se pega a Santiago, y hoy día, no sé si ustedes ubican dónde queda Maipú. Para los que no lo ubican, queda un poco más al sur que el aeropuerto Pudahuel. Ese sector es Maipú. Y por lo tanto está absolutamente pegada a Santiago y es una de las comunas del Gran Santiago. ¿Cuál ha sido una descripción de cómo lo podemos haber visto en los últimos años? Un poblamiento explosivo, un territorio de 135 kilómetros cuadrados, 50% de la población joven. Uno siempre entiende joven menores que uno, pero en este caso jóvenes de 40 hacia abajo, 39 hacia abajo. En general, sectores medios, digo en general, y se la salvé antes, no obstante el gueto importante en el sector de San Luis, pero en general sectores medios, con fuerte identidad. Bueno, en lo que es municipio, un problema que hay en los municipios en Chile hoy día, desde el año 1994 los municipios no han podido aumentar su dotación. ¿Y qué ha pasado desde el 94 a la fecha? Ha habido cambios poblacionales. Ha habido mayores demandas de la población y mayores recursos que administrar. Y sin embargo, las dotaciones siguen siendo las mismas por ley. Un absurdo. Excepciones con porque es una comuna nueva. Y eso tuvo un efecto dominó en Viña, porque tiene menos territorio del cual hacerse cargo. Pero son más bien las excepciones. 95% de los municipios tiene su planta fija para población distinta, para demandas distintas y para presupuestos mucho mayores que el año 1994. También la situación de Maipú. Bueno, es el único municipio con servicio de agua potable y alcantarillado propio, que además del honor y la posibilidad de tener una red de llegada a todas las casas, significa además ingresos adicionales todos los años. Así como hay municipios con casino, otros municipios con cementerio, hay un municipio que tiene ingresos adicionales, que es el caso de Maipú. ¿Cuáles eran los problemas del 2004? El 2004 los principales problemas es que la ciudad había crecido enormemente sin crecer los servicios a la vez. Un desarrollo inmobiliario explosivo sin haber crecido los servicios, con un plan regulador que en esa época, o antes del 2004, permitía aquello. Entonces, un hospital para 1,5 millones de habitantes bastante lejos. El 2004 solo 3 centros de atención de salud primaria para dimensionar. Los centros de salud están dimensionados para 30.000 personas. El año 2004 había 460.000 en Maipú. Y solo 3. Incluso si uno va un poco más allá, el 70%, 80% de la población se atiende en consultorio, 8 por 4, 3.200.000 versus los 90.000 de cobertura. Y 50% de niños y jóvenes se trasladaban a colegios de otras comunas. Solo para dimensionar ello, ¿para qué hablar de inseguridad, número de carabineros por habitante, lo que veíamos antes? En fin, la situación de Maipú no muy distinta a lo que pasaba en Quilicura, no muy distinta a lo que pasaba en Puente Alto, no muy distinto a lo que pasaba en San Bernardo, lugares donde había habido una fuerte explosión demográfica producto del desarrollo inmobiliario, pero que no iba acompañado de los servicios. Por lo tanto, era una acumulación de casas y no una ciudad en sí misma. Además, generando dos tipos en lo más sociológico de urbanismo, un Maipú antiguo y un Maipú nuevo. Un Maipú antiguo con identidad, pegado a costumbres, sectores medios,
de todas maneras con equipamiento precario, pero un sector nuevo, periférico, menos tradiciones, con concentración más pobre, se ubican los sectores nuevos, no obstante de haber también sectores medios, y también con equipamiento precario. Esa es la situación de entrada. Yo recuerdo que yo la verdad que no vivía en Maipú, yo era director del CERNAC, quería ser alcalde, y por estas cosas, las negociaciones políticas para allá, para acá, finalmente me invitan un año antes a ser candidato en Maipú. Y yo tomo esto como tema central de mi campaña. Decimos, mira, Maipú como una gran ciudad. No, mira, aquí lo que necesitamos es un hospital y necesitamos un metro, además de un conjunto, un programa, pero en el fondo muy enfocado a la ciudad. Uno ve algunos municipios cuyo foco está en el municipio, en el instrumento municipio. Yo creo que el foco principal tiene que estar en el instrumento ciudad, sin descuidar, por supuesto, sin descuidar el municipio propiamente tal. El foco debe estar, creo yo, en la ciudad o en la comuna, porque hay comunas rurales. Planteo esto, la primera cosa que me llama mucho la atención es que durante toda la campaña me dice, mire, usted es un irresponsable. ¿Cómo está proponiendo hacer un hospital si los municipios en su ley orgánica no dicen que tiene que hacer hospital? Tenía toda la razón, porque la ley, los municipios tienen que administrar la ciudad, no hacer hospitales, que es del Ministerio de Salud. ¿Y cómo está proponiendo usted metro si la ley de usted los metros lo hace el gobierno, no lo hacen los alcaldes? Lo primero que quiero compartir respecto a la gestión municipal es que el rol de la autoridad política va más allá de los mínimos legales que se le exige a la autoridad administrativa. El rol de alguien que es electo, entre otras cosas, es aspirar a hacer realidad los sueños de la comunidad a la cual representa. Por lo tanto, la labor de uno no se agota en la administración del presupuesto propio, sino en articular y generar distintos vínculos con otros para hacer realidad los sueños de la población a la cual representa. A eso nosotros le llamamos política del abrazo, buscar socios para el desarrollo. Y además encontramos que tenía relación con la identidad de la comuna, el abrazo Maipú. Entonces cada vez que inaugurábamos algo decíamos, porque inaugurábamos algo decíamos, esta es la política del abrazo, buscamos socios para el desarrollo. Mis críticos decían, ¿cómo es posible que esa obra usted se la apropie y diga que suya se ha gastado solo el 10% de esa obra en municipal? Y yo decía, a mucha honra, porque prefiero el 10% en esta obra y gatillar otro 90%, el 10% en este, gatillar otro 90% y tener 10 obras a tener una sola obra con el 100%. Y eso es una visión que todavía compite en la gestión municipal actual, no en la Maipú, la Maipú creo que esto llegó para quedarse, pero en las gestiones municipales actuales tenemos, y esto es transversal en los distintos corrientes políticas, municipios que centran su actuar y ponen todo su foco en la administración de sus propios recursos, versus municipios que ponen su foco en ver cómo articular recursos de terceros, los propios más de terceros, para generar la solución a la población. ¿Qué hicimos? ¿Cuáles fueron las decisiones iniciales? El cambio de paradigma, si es problema del vecino, es tarea nuestra, versus limitarse a lo que la ley determina, lo que estaba hablando. Cambio de paradigma. Ustedes dirán, este gallo está exagerando. Cuando llego había toda una pelea entre la municipalidad y el Ministerio de Salud, que decía, oiga, queremos que nos done un terreno para hacer un consultorio. Y la respuesta del municipio era, es problema suyo hacer el consultorio, no es problema mío. Carta documentada. Nosotros dijimos, mire, si el problema del vecino es tarea nuestra. Y fue tan simple como decirle, mire, le entregamos en comodato ese terreno al Ministerio de Salud para que de esa forma se pueda hacer el consultorio. Mire, esto fue como levantar un dique. Solamente cambiar este paradigma significó que un conjunto de iniciativas, emprendimientos de los propios equipos municipales afloraran, y uno simplemente lo que hizo fue levantar el dique. Gran parte de la obra de lo que hicimos no es, tiene que ver con esta decisión. Bueno, sueños grandes. Yo estoy convencido que
siempre hay un riesgo de plantear sueños grandes en las gestiones transformadoras. El riesgo es no cumplir. Es un riesgo. Tengo claro que es un riesgo. Pero más vale la pena correr ese riesgo y apuntar hacia allá que tener una cosa así como sin gusto a nada, sin sentido de trascendencia. Sueño grande, que en este caso es infraestructura, metro, hospital, parque. Definimos un conjunto de valores, valores que son una especie de checklist de la gestión municipal, como una aspiración. En todos y cada uno hubo pifias durante la gestión, pero nos permitían rebobinar. Transparencia, por ejemplo. Estaba feliz porque antes que hubiera ley de ninguna cosa de transparencia, yo declaré mi patrimonio, todas las cosas, estaba feliz. Y me llega un estudio que éramos 32, un ranking que se había hecho, 32 municipios, éramos el municipio número 32 en transparencia en Chile. Consideré primero que no era malo, de 340 municipios. Sigo leyendo el estudio de 34 que se midieron. Entonces, claro, lo primero que hace todo chileno es decir esto no es culpa, esto debe ser una conspiración contra uno, ¿no? Porque quien hacía esta medición era el Instituto de la Oposición, etc. Pero no, por lo que había de fondo es que no basta con declarar las cosas o con tener comportamientos asociados a esa línea, sino que todo tiene que tener instrumentos de medición. Como resultado, después de eso, fuimos el primer municipio que nos certificamos de transparencia, o sea, revertimos eso. Bueno, en todos y cada uno de estos valores, porque definimos valores, lo definimos, no los definí yo, lo definimos junto al equipo municipal. Nos fuimos un fin de semana, 2 días en esta jornada de planificación estratégica que hacen las organizaciones y definimos, vamos a definir cuáles van a ser los valores que nos van a regir. Y yo llevé 5, los 5 primeros, y como participación estaba dentro de ellos, uno de los directores me dijo, sí, pero yo quiero participar también. Bueno, fueron 8 al final. Fueron los 2 aprendizajes en tema de valores. Y lo que les hablaba de un abrazo moderno, buscar socios para el desarrollo. Hago un paréntesis aquí. Todo esto, lo que tiene que ver con las grandes transformaciones, al final, por una cosa organizacional, separamos, a quienes les interesa más entrar en el tema más de gestión, separamos la gestión municipal de administración de la gestión municipal de generación de grandes obras o proyectos estratégicos. Porque es tan intenso el día a día, que nos podía generar, todo el que se metía en el día a día al final era consumido por ello, y separamos 2 áreas absolutamente separadas. Una especie como de segundo piso, si lo llamáramos así, ¿no? Y los separamos conceptualmente, pero además las personas a cargo. La persona que está a cargo de los proyectos estratégicos y generar todos estos proyectos innovadores y las gestiones con distintos lugares del gobierno y sector privado, es distinto a la línea normal de la organización. Eso hago un paréntesis en el tema de la gestión. Y peleaba entonces también por el uso del tiempo, porque había un solo alcalde, pues no había un alcalde, peleaba por el uso del tiempo de manera tal de que yo le dedicara tiempo también a ello. Bueno, ¿cuál es, creo yo, un elemento gatillador del desarrollo? La conformación de un comité público-privado que fijara y convocara a tener un norte de comuna que va más allá del periodo electoral del alcalde en ejercicio. Esta es una idea que adaptamos de la experiencia de Bilbao. Bilbao en la crisis de la metalurgia, a mediados de los 70, desempleo sobre el 30%, dice, oye, esto es un desastre, se reúnen los líderes de la ciudad y dicen, mira, ¿cómo salimos de esto? Y generan un plan de ciudad que tiene el gatillador es la crisis. Sin embargo, lo que genera esto, que los distintos motores de la ciudad, porque hay un motor que es la autoridad política, hay otro motor que es el emprendimiento privado, otro motor que son los expertos de universidad, otro motor que es la comunidad organizada. Los distintos motores de la ciudad se ponen de acuerdo hacia dónde tiene que avanzar y dicen, queremos que sea una ciudad prestadora de servicio en general, que en lo urbano tenemos que sacar el puerto aquí del río y llevarlo más allá, recuperar los espacios. Y a partir de eso, genera un comité público-privado y un norte de ciudad que hoy día hace que Bilbao sea una de las comunas más, una de las ciudades más prósperas no solo de España, sino que también de Europa. Bueno, eso es Bilbao. Ellos partieron a propósito de una crisis.
otros Barcelona y uno ve otras ciudades a propósito de un evento. Entonces a los presidentes les gusta ganarse la Olimpiada porque no solo por el mérito político que puede tener, sino por todos los ojos del mundo y la inversión y los recursos se centran en una ciudad específica. Bueno, ese es otro gatillador, eventos, la Olimpiada, los mundiales de fútbol, es otro evento que transforma las ciudades. Cuando uno no tiene ninguno de esos dos, tiene que buscar un tercero para generar la invitación. ¿Cómo invitar a un comité público-privado, donde aquí están los representantes de los distintos sectores? El evento que generamos fue una fecha significativa. Dijimos, el Bicentenario. Con la trampa que tenía para Maipú, que el Bicentenario íbamos a tener dos estaciones, estación 2010 y estación 2018, por la batalla de Maipú. Entonces teníamos dos objetivos. Un objetivo para el 2010 necesitamos esto y otro objetivo para el 2018 necesitamos esto otro. Cuando uno genera comité público-privado, desde la mirada de la gestión municipal, saca del día a día de que falta esta plaza, de que este semáforo no funciona, que hay mucha congestión acá, que el consultorio, que el colegio, que el hoyo, la calle, todas cosas que hay que hacer, para lo cual hay un área en la municipalidad, pero saca a esa misma gente el día a día, para decir, mira, esta queremos que sea la ciudad. Y pasa algo que pasa en la vida en general, ¿no? Que cuando empezamos a mirar con más perspectiva el futuro, tenemos más acuerdos que desacuerdos. Bueno, convocamos una cumbre, este comité público-privado, una cumbre de líderes. Previo a la cumbre invitamos a la gente a enviarnos sus sueños. 25.000 sueños nos llegaron, la mitad era sueño reclamo, falta no sé qué cosa en la esquina. Cuando uno abre espacio de participación llega cualquier, lo que la gente más quiere decirnos, ¿no? Pero procesados los reclamos, a partir de ello generamos el plan ciudad. Bueno, 25.000 sueños. En la cumbre hacia el 2018, que le hicimos en mayo del 2011, fueron 40.000 los sueños. Desde los niños que nos mandaban sus dibujos, hasta los que nos llegaban por internet, en las casetas de seguridad ciudadana, 40.000 personas nos hicieron llegar sus sueños de ciudad, el año 2011, de cómo se imaginaban Maipú el 2018. Y eso que puede ser una experiencia, quedarse como en la buena onda solamente, le pusimos metodología para que se transformara en un plan de ciudad. Porque el riesgo que tienen los esfuerzos de participación ciudadana, que sean el gran espacio de la buena onda, el café y la galleta, pero que si no tienen la metodología adecuada, no se transforma, y esto es una discusión que hemos tenido con algunos técnicos, ¿cierto? Que a veces desde los más técnicos de la ciudad dicen, pero ¿qué vamos a hacer participación ciudadana? Vamos a perder el tiempo. Y me dio un resultado, uno dice, mira, puede ser, porque si le hubiéramos cargado una consultora que nos hiciera lo que queríamos ser versus lo que salió la gente, la verdad que el valor agregado en contenido no es más de un 10%, no es más de un 20%. Uno dice, ¿valió la pena tanto esfuerzo por ese 10, ese 20%? Ahí no está el valor agregado fundamental. El valor agregado fundamental no está en ese 10 o 20% contenido, sino que está en que ese programa toda la gente lo siente propio. Lo que le da perspectiva a largo plazo, uno, y lo que le da también de que todos ponen su esfuerzo a que resulte. Es el sentido fundamental, creo yo, la participación, más allá del 10 o 20% de contenido. Bueno, 600 líderes. ¿Cuál es el resultado? El resultado fue una transformación de la infraestructura en Maipú. El resultado de esto, que finalmente se mide en el indicador que les decía al principio, que pasa del lugar 34 en el ranking de calidad de vida al lugar número 11, una transformación de la infraestructura. Aquí, por ejemplo, un parque, son 39 hectáreas, 4 kilómetros de largo, que marcaba una frontera entre un Maipú y otro Maipú. Levantamos los recursos, una parte con recursos municipales, otros fuimos al gobierno regional, levantamos los recursos y este parque, que fue hecho no primero invitando a urbanistas o paisajistas, primero con cabildos ciudadanos para decir qué parque querían. La primera reunión nos costó mucho porque parece que no era la primera vez que se invitaba a construirlo. Bueno, ahí hay una imagen de cómo era y cómo es. Cómo era y cómo es. Además, nos pasó una cosa que se llama Parque Tres Poniente, porque es la calle Tres Poniente. Dijimos, pongámosle Parque Tres Poniente, mientras tanto después vemos cómo lo bautizamos. La gente sintió tan propio que era Parque Tres Poniente que se quedó para siempre.
Dijimos, pues vemos qué nombre, de qué poeta, de qué historiador, de qué personaje le ponemos. Se quedó como Parque Tres Ponientes, lo que parece bien. Y con el tiempo los distintos lugares han ido tomando nombres dentro del parque. Pero esto es una transformación que además va en la línea de generar integración social. Le preguntamos a la gente después, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta? El anfiteatro que está ahí algo se ve en la foto, los espacios deportivos, los espacios de juegos para los niños, ¿cómo se llaman estas cosas que hay? Skatepark, las distintas infraestructuras. ¿Sabe qué? Lo que más me gusta es que ahora tenemos dignidad en el barrio. Dignidad en el barrio. Quienes han tenido la oportunidad de verlo, la verdad que vale la pena, y sobre todo compararlo con 4,5 kilómetros de microbasural, y a veces no tan micro, que separan un Maipú de otro Maipú. En infraestructura, bueno, consultorios, colegios, había 3 consultorios, yo dejé el municipio y habían 8. O sea, hicimos 5 consultorios con este esquema de abrazo Maipú. Cuando nosotros poníamos el terreno, el ministerio ponía los recursos, cosas hoy día normales, no eran normales hace esa cantidad de años. En colegio, además, con mejoras en los niveles educacionales, eso da para otro tema. Y aquí los 2 de abajo, estas son políticas públicas que nosotros aprovechamos masivamente. Mejoramiento de entorno de pavimentos participativos. Mejoramiento de entorno me voy a detener aquí porque esto es una política pública del Ministerio de Vivienda. A lo mejor ustedes no están familiarizados con ello, pero Programa de Patrimonio Familiar, PPF. Un programa que se lanza con bombo y platillo, el Programa de Patrimonio Familiar. Y se trata de que si alguien tiene una casa y quiere ampliar la casa, eso se llama Programa de Ampliación de Vivienda dentro del Patrimonio Familiar, junta, no me acuerdo la cantidad de UF, pero pongan ustedes que sean 5 UF y el Estado le ponía 50 UF o 100 UF, no me acuerdo exactamente, ¿no? 5 y 50. Entonces, si uno juntaba 5, juntaba una cantidad de personas, ponía 5, el resto se lo ponía el Estado, fantástico. Funcionaba notable, con todo un sistema de EGIS y distintos organismos intermedios para que funcionara. Después hay otro que se llama de mejoramiento familiar, que era el segundo dentro de la escala. Y eran las cifras menores, 3 y 30 en vez de 5 y 50. Estoy diciendo estimativamente la cifra porque no sé exactamente cuánto era, ¿no? No me acuerdo el detalle. Pero también funcionaba perfecto. Entonces se arreglaba la cocina, se arreglaba la loza, se arreglaba la ventana. Perfecto. Pero había otro que se llamaba Programa de Mejoramiento de Entorno. Cada persona tenía que poner 1 UF y el Estado ponía 14, y con eso se hacía mejorar la multicancha. Nadie ponía nada. Nada de nada. Porque obviamente si uno tiene un UF, lo va a invertir en su mejoramiento, en el mejoramiento de la vivienda o la ampliación de la vivienda. Y además está todo este fenómeno estudiado por la literatura, fundamentalmente por la economía, del polizón, el freerider, ¿no? ¿Por qué va a poner yo para mejorarle el otro si nadie pone? Entonces al final, en vez de que todos pongan, nadie pone. Un programa que estaba muerto. ¿Por qué lo digo? Porque uno puede mirar desde la gestión municipal este tipo de oportunidades y lo miramos y si nosotros ponemos la inversión, si nosotros municipio ponemos un UF, resulta que nuestra inversión tiene un apalancamiento de 12 veces. La nuestra más 12, de 13 veces. Y a partir de eso generamos, con el director de Serviu de la época, un cambio en el programa de manera tal de que pudieran ocuparlo los municipios poniendo la inversión. Además fue fantástico porque después nos dimos cuenta que a los que hacían el programa le pagaban un UF, entonces apenas era gratis. Era solo un problema de caja desde el punto de vista del municipio. Bueno, esto lo hicimos masivamente, mejorando los barrios, ya no en las grandes obras como este gran parque, sino que masivamente en distintos barrios. El municipio de Maipú les decía al principio que tenía muchos recursos en términos absolutos. Nos invitaban a todas las conferencias los municipios con grandes recursos, éramos cuarto o quinto en el país, cierto, en términos absolutos, como Brasil, a todas las conferencias, pero per cápita éramos el 200 algo. O sea, estas obras tienen efecto, era importante hacer esa actividad. Y lo mismo los pavimentos participativos, que es la misma lógica.
Aquí los precursores fueron Pudahuel, no nosotros, pero nosotros nos sumamos a ello. En vez de que los pavimentos participativos pusieran plata la ciudadanía, los pone el municipio y multiplica los recursos. El 15-20% lo ponía la gente y el resto lo ponía el Estado. Digamos, oye, lo ponemos nosotros y ampliamos notablemente los recursos. En la política del abrazo, dos grandes obras que la primera me tocó inaugurarla, la segunda acaba de ser inaugurada, a pesar de no estar en 100% de funcionamiento. El metro y el hospital. El metro era una obra que había propuesto el gobierno del presidente Lagos. Le da el ok definitivo el gobierno de la presidenta Bachelet y se construye y es finalmente inaugurado en el gobierno del presidente Piñera. Ese es el timing político. Sin embargo, una obra que no fue fácil. Porque inicialmente no daba, ¿no? No daban los... ¿Cómo le llaman a esta...? Rentabilidad social. Sí, pero tiene RS. El RS no daba. Solo hago el paréntesis. El tren al sur tampoco habría dado por RS. Yo creo que es bueno tener RS, rentabilidad social, para darle un criterio técnico a los proyectos, pero no puede ser el único criterio. No puede ser. Con ese criterio no hay ninguna obra innovadora que pudiera dar. Bueno, no daba el RS. Bueno, finalmente el gobierno de Lagos dio el RS, cambiaron la ruta, se fue por Pudahuel, benefició a otros. Sin embargo, nosotros hicimos gestión política con los candidatos de la época, fundamentalmente con los dos que aparecían como con más posibilidad al principio, Michelle Bachelet y Joaquín Lavín, para que comprometieran públicamente el metro de Maipú. El resultado fue que lo comprometieron públicamente, asumiendo Michelle Bachelet en su primer gobierno, no estamos hablando del que viene ahora, sino que asumiendo en aquella época, hubo en algunas áreas sectoriales cierta duda respecto a si desarrollar o no el metro Maipú. Bueno, el compromiso de ella, que además ya había expresado a la ciudadanía cuando era candidata, logró que se hiciera el metro. O sea, hubo un conjunto de gestión política, además de que el anuncio cuando lo hace el presidente Lago era con financiamiento una parte del gobierno regional. Tuvimos que hacer las gestiones con el gobierno regional. El hospital es lo mismo, la inversión es de otro sobre un terreno municipal y sobre un conjunto de cambio de plano regulador que tuvo que hacer la municipalidad. Dicho sea de paso, yo siempre digo esto, el metro del hospital, porque no hubo cosa que no me dijera en el año 2004 cuando era candidato por primera vez a alcalde de Maipú, que demagógico, esto, otro. Yo decía, mire, esto es lo que tiene que hacerse y tenemos que articular los recursos. No va a ser capaz. Bueno, ahí está, fuimos capaces de hacerlo. Aquí hay un ejemplo de una política pública que si se masifica, da cuenta que uno sí puede tener ciudades justas con equipamiento y por lo tanto pone el foco que este es un tema finalmente de decisión política y recursos a la vez. Porque este es un programa piloto. Este es un programa que tuvo, corrígeme Iván, unos 200 barrios. ¿200? ¿Sí? 200 barrios al principio, después cambió de nombre. Después se llamó, corrígeme. ¿Cómo? Recuperación de barrio. Quiero mi barrio primero, después recuperación de barrio. Pero este es un programa que se elegía en barrios no solo vulnerables en lo económico, sino que en la infraestructura. Y se decía, lo vamos a transformar. Lo vamos a transformar. Con una metodología bien notable, donde recogiendo la realidad de que muchas veces en estos barrios la gente no confía en que se va a cumplir porque ha habido un conjunto de promesas hacia atrás de distintas autoridades municipales, regionales, nacionales, de poder resolver un problema. Entonces, hay una cosa que se llama la obra de confianza. Una metodología bien notable, para poder resolver esa incredulidad. Me acuerdo que las primeras reuniones cuando decía metro, hospital, parque y tal, la gente no me creía. Bueno, esto mismo sucede a nivel de barrio. Hay una cosa que se llama la obra de confianza, que es esa obra que, mira, esta es como la prueba de que vamos a cumplir. Hecha la obra de confianza, después es como sacar nuevamente el dique. Todo el mundo empieza a creer y realmente se empieza a expandir la posibilidad de una transformación importante. ¿Por qué pongo este barrio en particular? Podría haber sido otro. El punto que quiero hacer es que la
posibilidad de que las ciudades sean justas es una decisión política y asociada a financiamiento. Evidentemente que compite con otras necesidades sociales también. El objetivo es que en esa competencia se genere en la ciudad el cuadro que diga, mire, empezamos con un auge o sistema garantizado, con estándares chiquititos al principio, vamos creciendo después. Pero ese es el objetivo que nos hemos propuesto en la Fundación. Generar el marco para que después, en función del crecimiento del país, para tener los recursos fiscales más reformas tributarias una y otra, poder tener los recursos que permitan el financiamiento de ellos. Villa Valleverde se puede. Creo que termino con esto. En paralelo yo lo señalé respecto al tema de la cumbre, un proceso de participación ciudadana con metodología para tener un plan de ciudad que después se publica, que se publica en dos versiones, una versión más de listado, tipo memoria, a lo mejor más aburrida, y otra versión también un poquito más encantadora, ¿no? Que pudiera cautivar a más gente, porque tiene que ver no solo con el desarrollo de la ciudad en cuanto a cemento, sino que ciudad y ciudadanía. Bueno, de la mano en paralelo, un conjunto de procesos de decisión tomados por vecinos. Donde además lo que hicimos al final, el año 2011-2012, que lo institucionalizamos en una ordenanza de participación ciudadana, determinando cuáles áreas son de participación para poder escuchar y cuáles son vinculantes la opinión de la ciudadanía. Con algo positivo, que quienes están en ese consejo municipal eran los principales candidatos a alcalde para su CERN. Entonces, al final, lo que se votara ahí, que se votó por unanimidad, es lo que se va a mantener, y de hecho se ha mantenido. Institucionalizar de alguna forma la participación ciudadana. En cabildos más temáticos para definir las políticas, creo que es de deporte, para definir las políticas en torno a una área específica. Yo participo, que es el nombre que le dimos a la definición de infraestructura menor, votar entre lomos de toro o multicancha. No es bueno el ejemplo porque no andan con precios similares. El lomo de toro vale como 800.000 pesos. ¿Sí? ¿Más o menos? La multicancha un poco más cara, pero una votación para que los vecinos decidan en qué se gasta la inversión por barrio, y mesas barriales para definir también el futuro barrio por barrio. ¿Qué es lo que hicimos finalmente? Pensamos ciudad y ciudadanía, con un foco puesto no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo, y siempre el largo plazo era periodos superiores al que yo iba a ser alcalde. Yo creo que toda autoridad política tiene una obligación con su periodo, pero también tiene una obligación con el futuro. Convocando a los actores, la ciudad no tiene un solo motor, ustedes lo saben mejor que nadie. Institutos de Sistemas Complejos, si se está analizando la ciudad acá es porque ustedes dan por sentado que no tiene un solo motor, sino que tiene muchos motores. Uno de ellos es el municipio, con participación efectiva y siempre con resultados medibles. Yo era hasta exagerado en decir, lo que no tiene medición no sirve. Pero es que los procesos sociológicos no se pueden medir. Sí se pueden medir. Encontremos la metodología para ello. Lo que no tiene medición no sirve. Con ello termino, no sé si hay preguntas. Yo tengo, primero quiero felicitar por tu función, creo que es muy motivadora y muy potente como idea, como visión. Y quiero hacer 3 preguntas. La primera, hay en tu tesis del abrazo una política de ser socio, sin embargo, las campañas políticas son duras. Y yo me acuerdo de tu campaña de segunda, que fue donde tuviste, creo que con Sepúlveda, no sé cuál fue, muy dura campaña. Y tuviste que defenderte en el fondo y plantear tu postura. Entonces, ¿de qué manera se concilia este tema del abrazo de los socios con la rudeza que tiene la política para poder ganar la elección? Quiero ser un abrazo. Esa es la primera pregunta. Yeah. La segunda pregunta, que no me claro, es si la tríada que tú hiciste, parque, metro, hospital, que entiendo son las obras estratégicas que han ayudado fuertemente a Maipú mejor eso en todo sentido, ¿eran parte de tu campaña o surgieron de los cabildos? Y si eran parte de tu campaña, me queda claro que eran como la idea fuerza y después fueron complementadas. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera,
que es más de fondo, o que trasciende lo de Maipú. Nosotros nos tocó estar en un seminario que organizó alguien en Valparaíso, donde vino un político, diputado, que dijo que la ciudad no era tema político, que la ciudadanía no lo exigía así. Pues la ciudadanía era la que tenía que decir a los políticos que este es un tema importante. Y esa es la actitud de esta persona, que puede ser ministro incluso. Eso es un tema complicado. ¿De qué forma este tema entra con prioridad política? Más allá de lo que tú consideres. Y es parte de la agenda de la quieta. Eso es otro tema. A ver, sobre las 3 obras, las 2 primeras, metro y hospital, fueron parte de mi campaña. Expresamente. Y se me dijo de todo por proponerla. Que eso no lo hacemos. El parque sale de los cabildos. Esto hay que hacerlo. Y mira, aquí deberíamos tener un parque. O sea, se había hablado del parque muchas veces antes. Cuando uno empieza a ver la historia, alguien lo dijo antes, pero sale de los cabildos. Respecto a la dureza de la política para esta discusión sobre si la obra es suya o no es suya, yo creo que al final, honestamente, yo creo que al final a la gente le interesa que se haga la obra y no mira de tanto que se haga la obra y que tenga participación en el desarrollo de ella en alguna de las etapas, no dependiendo del tipo de obra, pero no mira tanto quién firmó el cheque para el pago de la obra. Y claro, en mi segunda campaña, como bien tú dices, gran parte de la crítica era, mire, esa obra no fue con financiamiento 100% municipal, y yo en vez de entrar a la defensiva decía, a mucha honra. Justamente lo que expliqué antes, porque a la medida que yo reparto en 10 proyectos, 10 en cada uno y puedo apalancar 10 veces, tengo proyectos en vez de por 100 por 1000 y 10 proyectos en vez de uno. Eso requiere hacer pedagogía. Ahora el resultado fue bastante positivo. Mi primera elección fue buena, pero mi segunda elección fue bastante mejor.